Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a compartir con nosotros esta entrega especial de cada tarde. Las noticias del día por su canal Super TV 55, el canal de todos y que nos siguen a través de las redes sociales. No pueden sintonizar en Twitter, @Leoncio Peralta M, y ya nos van ahí también en Facebook, @Leoncio Peralta M. Bueno, hoy es viernes, ya estamos al final de la semana. Hoy es también el último programa del mes, porque mañana es sábado 30, el domingo es 31, domingo, y el lunes nos vemos aquí, ya va a ser el 1 de agosto. Ya comenzará el mes octavo del año, el mes de agosto. Por cierto que pasado mañana es Día de los Padres, ahora me recuerdo. Ay, caramba, los padres, nadie se recuerda de nosotros. Ninguna algarabía, ninguna, qué sé yo, apenas se miente en los medios. Y no es envidia con las madres, pero no hay ni parecido. Y no digo esto porque quisiera ver las tiendas llenas de gente, no. Pues yo no creo que el día de tal cosa es para hacer regalos, materiales. Un buen hijo no se define por los bienes materiales que le regale a su madre o su padre, sino por otras cosas que le brinde, que no son materiales. Claro que lo material es importante, y si tiene necesidades, el hijo tiene que preocuparse por llenarle esas necesidades materiales. No es que sea malo, pero no el día de la madre que regalarle obligado, no recordarse de ella el día de la madre, no es que hay que regalarle obligados aunque no haya el padre, cosas materiales, y solo regalarle ese día, no. Hay que llenar las necesidades cualquier día del año, no importa qué día sea. Entonces va a ser el Día del Padre pasado mañana, 31 de julio. Bueno, qué sé yo, esta semana vamos a hacer un breve resumen, como siempre hacemos los viernes, de los acontecimientos que, un resumen, hablar poco del tema, y habrán temas importantes que te lo vamos a tratar. Porque cuántas cosas en el orden nacional, local e internacional no son noticias importantes. Entonces vamos a ver lo que uno puede entender como noticias más importantes. Y esta semana ya por fin se promulgó la llevada y traída ley de extensión de dominio. Esa ley que dio muchos tumbos, que dio mucho de qué hablar, y que la oposición le hizo mucha resistencia en el Congreso, mucha resistencia, y en principio hubo un momento que uno pensaba que no se iba a poder aprobar, porque la oposición en este país tiene capacidad de veto, de vetar, de impedir que una cosa se haga, sobre todo en la Cámara de Diputados, porque en el Senado el partido oficial puede tener mayoría, pero no puede aprobar en la Cámara de Diputados. La mayoría la tiene la oposición. Y finalmente la oposición cedió. Es cierto que el proyecto original le hicieron una poda en la Cámara de Diputados, le quitaron muchas cosas, le transformaron otras, le cotejaron algunas cosas, le hicieron cambios. Es cierto. Y ahí se podría justificar que la oposición aceptó. Pero yo no descarto que también hubiera algo en la oposición de miedo, porque esta es una ley en gran medida impuesta por Estados Unidos. Y gente de la oposición de este país que le tienen miedo y que entienden que no es bueno pelearse con esos poderosos en sus aspiraciones de poder, muchas veces ceden. Es posible que fuera así. Inclusive en un momento dijo Paliza, esa ley va sí o sí.
Y digo, bueno, ¿cómo va a ser si no tienen mayoría? Cuando hay mucha resistencia de la oposición. Pero sí, fue. Esta semana también otro tema que que está, pero ya los últimos 2 días va un poco saliendo del escenario, pero los primeros días de la semana, y creo que los últimos de la pasada, fue un tema muy debatido y muy intenso en el país. Y fue a raíz de la denuncia y queja del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, las quejas y llamado a que le quiten hasta el permiso de operaciones de la línea aérea JetBlue. Esta es una queja que viene de hace mucho, incluyendo mucha gente de la comunicación, periodistas, locutores y otros comunicadores, que han sido víctimas de la majadería, de la irresponsabilidad, de la truculencia de esa línea, del irrespeto a este pueblo de esa línea. Y ni se diga de los pasajeros, y que la mayoría son gente que no tienen acceso a los medios y no tienen más que sufrir callados, sin poder desahogarse, o llaman a una emisora o llaman a un programa de televisión y dan una queja, pero no más de ahí, no más de ahí. Pero ahora la cosa fue diferente, porque ya el afectado fue un hombre de poder, un hombre que ocupa funciones públicas importantes en el Estado. Entonces ahí la misma JetBlue tuvo que admitir, de declaraciones a un medio, por lo menos un medio de comunicación, admitiendo, qué sé yo, que falla, que no ha sido los mejores servicios y algo así. Ojalá esto implique un cambio de actitud, entender que ya a este pueblo se le está rebosando la copa de la paciencia y que podría tener malas consecuencias. Lamentable que no haya más oferta de líneas, porque donde hay muchas ofertas, sencillamente esas líneas tuvieran fuera de operaciones, no por un decreto, no por una ley, por la ley del mercado. Cuando hay muchos productos y uno no le gusta a nadie, nadie lo compra, ya, se fue. Ya salió del mercado, ya no lo pueden fabricar, ya no lo pueden ofertar, porque nadie lo quiere. Porque hay otros productos de esa misma, vamos a decir, especie, que a la gente le gusta más y compra a los otros. Pero en este caso no hay tantas líneas. Inclusive líneas como American, creo que no operan de Santiago a Nueva York, por ejemplo, sino de Miami a Nueva York. Y así ha disminuido su presencia American y otras. Hubo una que inició hace como un año y ya tuvo un accidente en Miami recientemente y por lo visto no está operando. Y para peor, ahora JetBlue ha comprado otra línea, Spirit. La compró. Peor las cosas para los dominicanos, porque posiblemente su deficiencia se la transmita a la otra línea. Entonces, ahí sí es verdad. Bueno, es una situación preocupante, pero sí tuvo muy en la palestra eso esta semana. Otro tema de mucha impacto en la semana fue la lucha del colegio médico, de los médicos, que tuvieron una marcha al Palacio y fueron atropellados. Y eso generó un gran rechazo en el país. Eso creó mucho disgusto y muchas críticas hacia la policía y el mismo gobierno por la situación que se le presentó de atropello a esos profesionales que tan buena labor, tan necesaria labor le brindan a la población dominicana. Y no hay derecho a atropellar a nadie, a ningún ser humano, no importa que sea un chiripero, que sea un chofer, que sea un agricultor, que sea un obrero, tiene la misma dignidad que cualquier profesional. Pero usted asume, a veces hay gente que se extralimita, pero los médicos no se van a extralimitar.
Usted puede ver a alguien tirando una piedra en una protesta. Usted puede ver a alguien, qué sé yo, quemando una goma. Pero usted no va a ver eso de los médicos. Que tampoco quiere decir que si tiran una piedra o queman una goma, deban ser reprimidos. No, no deben ser reprimidos jamás. Pero esto de los médicos generó mucha roncha, mucho disgusto, mucho rechazo en la sociedad dominicana. Finalmente fueron a la mesa del diálogo y llegaron a un acuerdo. Qué bueno. Llegaron a un acuerdo gobierno y el colegio médico, y lo cual debieron llegar a ese acuerdo antes de la protesta, antes del incidente, previo a eso. Pero nos alegra que finalmente hayan llegado a un entendimiento el colegio médico y el gobierno después de esa situación que se presentó incómoda, incorrecta, criticable. También esta semana hubo piquetes, protestas en las EDE, en la capital y en Santiago. EDE Norte, en Santiago, hubo por lo menos 2 piquetes, 2 vigilias frente a la sociedad de la EDE Norte, contra la salsa en la tarifa, contra apagones, en fin, durante esta semana. Y también en EDESUR, las oficinas de la capital de EDESUR, hubo protesta de vigilia, de piquete, de sectores populares, demandando un mejor servicio y protestando por la salsa en la tarifa energética. Eso fue durante esta semana que se generó esa situación. Bueno, en otro aspecto, ya después de la mitad, creo que fue ayer y hoy hay que estar en el tapete, una bomba que ha caído. La nueva faceta, el nuevo escenario de David Ortiz, un hombre que hace una semana estaba en el pináculo de la gloria, que todo el mundo lo tenía como un ídolo y qué sé yo qué, compadre, y ya, digo, no es que ya esté en el suelo, no, así que ya es una basura, no, pero caramba, esa no es la actitud que debe asumir un ser humano que el pueblo le admira, le respeta, y que una gran parte de los niños y los jóvenes lo tienen como un paradigma, como un ejemplo que el pobre puede echarse adelante si tiene esfuerzo en el estudio, en el deporte, en el trabajo, y él lo hizo en el deporte. Entonces gente así tiene admiración en la juventud, ¿no, Dios? Y de buenas a primeras este caballero aparece en una plantación de marihuana promoviendo una supuesta medicina, una sustancia, que esto es bueno contra el estrés, que esto es bueno contra el cansancio, que esto es vitalidad, pero usted no es médico para decir eso. Hay algunos estados que aceptan eso, en los Estados Unidos, algunos, la mayoría no. O sea, eso no es algo convencional, eso no es el trigo, que en el mundo entero nadie lo rechaza. A alguna gente no le puede gustar como plato, porque hay gente que no come carne. Bueno, eso es una actitud particular. Pero ¿y quién rechaza la carne? Hay gente que no come pescado, pero el pescado es un delito. Está prohibido en una vez. ¿Por qué hace daño a la salud? No. Eso es un alimento. Pero esto es una sustancia que la mayoría de partes del mundo lo ven como una acción delictiva y como una acción que crea una adicción, una droga. Y que por lo general es la droga la puerta de entrada de las drogas ilegales. Porque es la realidad. Hay muchísimas drogas legales. El tabaco es una droga. El alcohol es una droga. Legales. El cigarrillo es una droga. Pero de las drogas ilegales, la más simple, como que la primera que la gente comienza a consumir es esa. Y quizás de la que hace menos daño, pero hace algo de daño y es
el inicio y luego van avanzando, metiéndose en otras más fuertes, más intensas. Entonces, señor, ¿cómo usted se va a meter en eso? Y así una semana después de que usted le traiga de este país y de Estados Unidos y otra parte. Eso ha sido muy criticado. Hay gente que lo ha defendido, pero no. Ya yo decía el día que hablé aquí, bien de él, como todo el mundo en este país, que también tenía que tener algunos cuidados con quién se juntaba y qué actitud asumía, porque él cometía muchos errores. Y yo esperaba que a partir de ahí él reflexionara y fuera más cuidadoso. Y mire, oiga, como dice la gente, se tuvo boca de... ¿Cómo es? Cuando la gente dice algo y sale de una vez. No sé si es boca de chivo o boca de gallo, pero el pueblo dice algo así, se tuvo boca porque las cosas salieron. Y cuando yo lamento que yo haciendo la advertencia hace menos de una semana, que debe tener cuidado porque se metía en cosas, tenía actitudes que no eran de lo mejor para un hombre público, que podían tener su imagen, y mire ya, de una vez tan. No, eso ha caído muy mal en este país. Bueno, esta semana también se cumplió ayer el primer aniversario de la ida, la partida física de Johnny Ventura, un ídolo en el arte, uno que también demostró que nació pobre, en la pobreza y en el talento y el trabajo, echó hacia adelante y que no cometió tantos errores como David Ortiz. Y mire que Johnny murió de 80 años más y este hombre no debe llegar a 50 años. O sea que si, ojalá dure 80 o más, pero que no han dado tumbo. Cumplió un año de su partida ayer Johnny Ventura, el caballo mayor. Esta semana también tuvimos dos actividades en la capital, la celebración del 50 aniversario del VHD, y anoche fue en el Centro Español para la comunidad de Santiago y zona del Cibao un encuentro social donde el ingeniero Molina Checar, presidente del banco, y otros ejecutivos encabezaron ese encuentro muy importante aquí en el Centro Español, también con motivo del 50 aniversario del Banco BHD. Bueno, vamos, señor director, a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro espacio de la tarde, gracias a ustedes, amigas, amigos televidentes y quienes nos siguen por las redes sociales. Hoy estuvo aquí en Santiago una visita breve el presidente Abinader. Estuvo en un velatorio, un sepelio de la madre del ministro de Agricultura, Limber Cruz, en un cementerio privado de esta ciudad. El presidente fue breve su estadía, también estuvo la vicepresidenta, que es una mujer de Santiago, muy vinculada a esos sectores empresariales. Ella viene de una familia de empresarios. Su padre fue un cosechero de tabaco, empresario agrícola de la zona de Villa González. Y bueno, ahí hubo mucha gente en ese velatorio donde estuvo el presidente de la República y otros funcionarios en el día de hoy. Una información positiva, pero que por ser positiva no simplemente vamos a decir que es positiva y ya. Hay que ver, porque ella indica cosas que reflejan fallas importantes en este país. Porque dice, se aperturan, se reinician las consultas externas después de 8 años en el hospital Luis E. Aybar de la capital. Figúrese usted, eso es para alarmarlo. Porque si bien nos alegramos que se inician las consultas, ya se le va a dar un mayor servicio a la población de esa zona, intensamente poblada, pero caramba, ¿cómo es la cosa? Que en un país, un hospital que ya tenía muchos años de servicio, o que ya la comunidad lo está usando, esta idea de Trujillo, ese hospital, tengo entendido, esos de los hospitales que construyó Trujillo, no sé en qué año, pero fíjese usted, más de 60 años que le volaron la cabeza a Trujillo. Yo recuerdo cuando era chiquito, el suceso del día, de Rodriguito, hablaban, y uno recuerda de todos esos hospitales, internado en el Luis E. Aybar, internado en el Darío Contreras, internado en el Salvador B. Gautier, internado en el Francisco Moscoso Puello, de la capital, internado en el Robert Rick Cabral, internado en el Hospital de Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Todos esos fueron hospitales que se construyeron en la era de Trujillo. Y mire que la capital era chiquita. Así que en proporción de habitantes había una mayor cobertura de salud pública. Porque ¿cuántos hospitales para una ciudad chiquita? Todo eso que mencioné. Y ese Luis Aybar viene desde entonces. Sin lo mencioné otro, el padre Villini, que está en Ciudad Nueva, ese también estaba allá. Entonces, ¿cómo es que van a durar 8 años paralizados unos servicios en un centro hospitalario? Lo han estado remodelando, y eso es bueno. Y parece que es una buena remodelación desde el gobierno pasado, porque desde hace 8 años, y duró, parece 6 años en el gobierno pasado. No puede ser. Hubo una remodelación de algo que ya está hecho. Ni siquiera partir de cero debe durar un hospital 5 o 6 años para terminarlo. Un hospital es un centro de servicios importante. Y no debe durar más de 2 años o 3 como máximo para terminarlo. 8 años sin dar esas consultas ahí. 6 años del gobierno pasado. Hace 8 años. Y este gobierno va a tener 2 años. Dentro de 2 semanas. Entonces, son las situaciones. Todavía Cabral Ibáez no se ha terminado. Ya hay muchas áreas dando servicio. Ya hay muchas zonas terminadas y dando servicio. Pero todavía del todo no se ha terminado. Y eso hace, no sé, más de 8. Prácticamente. Fue como el 13.
como a un año de llegar al gobierno de Danilo Medina, y todavía es una situación lamentable. Se trata de servicios esenciales, la salud, la vida. Para eso tiene que aparecer el dinero. Para eso tiene que aparecer. Ahí no hablamos de un crecimiento fabuloso todos los años, fabuloso el crecimiento, y no tenemos una deuda externa escandalosa del gobierno pasado y de este. Entonces, esa deuda y ese crecimiento económico y ese crecimiento de los impuestos, de la economía más crece, más recaudaciones hay. Más entra el Estado. Entonces, ¿qué pasa con obras tan importantes como los hospitales? No puede ser. Bueno, otros temas importantes. Hoy congelan los combustibles. Más de 500 millones de pesos, dice el gobierno, que destinó para el subsidio para no elevar el precio de los combustibles para esta semana que viene. Bien, el petróleo está por debajo de los $100, pero cerca, sigue siendo caro, estando caro. Y vamos a ver, ojalá que haya una disminución, ojalá, en los precios de los combustibles, de los carburantes, en el mercado internacional. Hoy se habla de que ya es casi un hecho que la economía norteamericana entra en recesión. Una mala noticia porque la economía norteamericana en recesión tiene coletazos negativos para las economías como la nuestra, que dependen mucho de esa economía. Unos vínculos económicos muy profundos, estrechos. Entonces eso tiene ese elemento negativo. Que se habla de que casi ya es un hecho que está en recesión. Sin embargo, hablar de baja y de recesión en la economía norteamericana es un impacto para que el petróleo baje, porque es la economía que más petróleo consume en el mundo. Aunque gran parte ellos lo producen, pero es el país más exportador, o de los más exportadores. No sé si China podría ser más importador, porque China creo que no produce petróleo, es una economía tan inmensa. Pero Estados Unidos es de los países que más importa petróleo, que más consume petróleo, y se supone que tendría un impacto para, aunque sea poco, tender a la baja en el precio al hablarse de estancamiento o recesión de la economía norteamericana. Por cierto que he estado leyendo preocupación en los exportadores, preocupación en la zona franca, preocupación en el turismo, preocupación en diferentes sectores de la economía, porque el peso dominicano se está apreciando. Es decir, eso significa que el dólar puede estar bajando, aunque sea poco. Venga acá. Eso es una preocupación. Que nuestra moneda se aprecie es una preocupación. Cuando se fue del gobierno de Hipólito de 17, 18 a 58, ahí sí no era preocupación. Y cuando todos los precios se triplicaron y quebró una parte de la empresa, de las pequeñas empresas y medianas, eso sí no era preocupación. Ahí sí eran contentos. Que nuestra moneda sea más fuerte y que eso implique menos inflación, eso es una preocupación. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ser así. No. Todavía el dólar está sobre los 50, 55 por uno. Y cuando está mal 1 por 1, claro, no, ni soñar que vuelva eso. Y la economía marchaba al 1 por 1, a la par. Y después fue, el gobierno de Jorge Blanco fue que perdió el dólar la virginidad. Cayó oficialmente, porque había un mercado paralelo antes. Y de ahí llegó casi al 60 por 1 en el gobierno de Hipólito Mejía. Y eso fue lo que ¡pum!, le dieron una pela en las urnas a Hipólito Mejía por la inflación. Ahora hay una preocupación porque el peso tiene fuerza
porque mejor toma más valor. Uy, no puede ser. ¿No? Esa es nuestra moneda. Esa es nuestra moneda. Y ojalá se aprecie más. Yo no soy economista, la verdad. Dirán un economista, no, que eso perjudica a la economía, que eso entonces lo hace menos competitiva, que eso crea... Puede ser, pero en principio, yo creo que para un país no debe ser negativo que su moneda tenga fortaleza, se fortalezca. Y además son cosas simples, son cositas que puede bajar el dólar. El peso sí puede desplomarse y triplicarse. Por el dólar si baja a 2 puntos ya es una alarma. No, señor. Así no es, así no es. Bueno, en otro aspecto, vi una información que la tabacalera, el accionista privado que tenía muchas acciones, la cedió al Estado. Por lo visto, la tabacalera ha vuelto a ser del Estado. Pero ya es la sombra de lo que fue. La sombra de lo que una vez fue. Casi ni la sombra, porque ya la gente ni sabe. Que la juventud sepa, está bien, pero la gente de 50 años en adelante sabe lo que fue la tabacalera para este pueblo y el país. La compañía anónima tabacalera. El rol que jugó por muchas décadas, el impacto económico y social en el arte, en el deporte, en la cultura, en la economía. Empresa emblemática por excelencia de Santiago. Habían tres: la Casa Bermúdez, la firma El León Jiménez y la Tabacalera. Es el triángulo de empresas emblemáticas. La tabacalera estatal y las otras dos privadas. Y ahora está en Villa González, no sé qué presencia tendrá en el mercado. Pero de una vez el gobierno la va a vender, esas acciones. La va a vender, no es que se va a quedar, no, la misma en este momento, que hay una política privatizadora. De una vez no, el gobierno la va a vender. Esas acciones que eran privadas y han pasado a Fomper, que administra lo que le corresponde al Estado en esa empresa y otras empresas, pero ya están en el mercado para venderla al sector privado. Esa es la realidad. Señor director, volvamos nuevamente a un contacto con la publicidad. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde, las noticias del día. Hoy viernes es la fiesta en el Centro Español de Rehabilitación, el Patronato Cibao de Rehabilitación, una actividad benéfica con el objetivo de recaudar fondos para las labores, los trabajos de esa institución que trabaja con sectores muy vulnerables de nuestra sociedad. Así que gracias a los amigos y amigas del patronato por la invitación y exhortamos a la gente que vaya y acuda esta noche, además de divertirse, de botar un poco el estrés, que colabore con esa noble causa. Es nuestra exhortación para el día de hoy. Bueno, está por Costa Rica Hipólito Mejía en un encuentro internacional para hablar de producción, productividad, agricultura, alimentación, esas cosas. Hipólito es un agrónomo, todo el mundo lo sabe, es su profesión. Fue mejor secretario de Agricultura que presidente. Fue las dos cosas. Primero, secretario de Agricultura en el gobierno de don Antonio Guzmán y luego fue presidente. Y fue mejor secretario de Agricultura. Y sabe de eso, de agricultura. Entonces él ha hecho una serie de propuestas, de exhortaciones sobre el manejo, el mejor uso de la tierra, de los recursos hídricos, en la necesidad de que en el mundo, no hablo del país, como problema internacional, se avance en el incremento de la producción y la productividad de alimentos y se evite y se aleje más, lo más que se pueda, el fantasma de hambruna. Hambruna, yo diría que en el mundo es difícil que haya una hambruna en el mundo, pero hay países que la hay, en África, Haití siempre anda ahí al borde de la hambruna, y otros países, pero una crisis, hay países que no llegan a la hambruna, pero sí a muchos problemas, más de lo que tienen, porque hay muchísimos países que hay problemas de eficiencia y de capacidad alimenticia y mucha gente que pasa hambre. Entonces es buena la exhortación que ha hecho en San José, Costa Rica, Hipólito Mejía. Bueno, y lamentablemente después que criticó tanto a Trump por la construcción del metro en la frontera con México, ahora dice Biden que lo va a seguir, que va a seguir ese proyecto funesto de la pasada administración republicana. Bueno, es que en esencia es lo mismo. En algunos aspectos hay unas pequeñas variantes de matices, pero en esencia es lo mismo. Republicano que demócrata, como decía Eduardo Galeano, ese gran intelectual de América Latina. En Estados Unidos hay un partido disfrazado de dos, y es la verdad, es uno disfrazado de dos, lo que hay en Estados Unidos. Hemos terminado por esta tarde, amigas y amigos televidentes, y por esta semana, y por este mes. Ya nos volveremos a ver en la próxima semana, el próximo mes, pasar un fin de semana tranquilo, bien. Vamos a ver cómo celebramos el Día de los Padres, si es que se celebra. Recordar a los padres que ya no están, a los que no lo tenemos físicamente. Y ya nos volveremos a ver el próximo lunes. Hasta entonces.